Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Hay un título que ninguna universidad te puede dar. ¿Cuál es? Te invito a descubrir en este episodio, acompañado justo de Antonio Gutiérrez, a quien llevo siguiendo en LinkedIn hace un tiempo por mi interés, por el material que él ha compartido acerca del liderazgo, la conciencia, y cómo entender de que en realidad el liderazgo no es un título. Y por lo tanto les quiero proponer que quizás esa es la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es el título que ninguna universidad te puede dar? No un diplomado, no un magíster, ni ningún libro. Creo yo que es el título de líder, porque el liderazgo no es un título. Y además en este episodio también revisaremos cómo se aplica el tema de la formación de la conciencia en los líderes y cómo llevar ese concepto que un poco está como de moda a algo práctico, concreto y que realmente tenga un impacto transformacional en las organizaciones. Bienvenidos y los invito entonces a descubrir, a aprender y a participar a través del chat en esta conversación con Antonio Gutiérrez. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias a ti, Gabriel, por el espacio. Y un saludo a todos quienes nos estén viendo y escuchando. Gracias por tomarte tu tiempo de venir a compartir con nosotros. Ya llevamos varias semanas tratando de buscar una fecha ahí por WhatsApp. Finalmente coincidimos y aprecio también que tengas la disposición también de venir a compartir tu experiencia con nosotros. Muy bien. Para la gente que no te conoce, ¿tú hoy a qué te dedicas? Yo me dedico a la formación y a la consultoría, pero principalmente mi foco es la formación. Formación en temas de liderazgo, en temas de desarrollo personal y en lo que yo llamo gestión consciente. Yo trabajé por muchos años en empresas, digamos, en áreas técnicas, en evaluación de negocio, evaluación de riesgo, en ese tipo de cosas. Mi formación base, yo de formación base soy ingeniero comercial, entonces trabajé en la industria financiera por muchos años y ahí yo veía evaluación de negocio, estaba en el tema de créditos, por lo tanto me tocaba interactuar con muchas empresas. Y ahí empecé a conocer las empresas por dentro. Y bueno, y ahí yo detecté dos problemas que fueron los que me fueron alimentando a lo largo del tiempo. El primer problema es que yo empecé a detectar, me empecé a dar cuenta, digamos, que el principal problema que tenían las empresas no era de tecnología, de competitividad o de productividad, etcétera, sino que el principal problema central de las empresas que subsiste hasta hoy es el tema de falta de conciencia. Y yo le llamo falta de conciencia, sin entrar mucho en lo esotérico, digamos, a la incapacidad de darse cuenta. La conciencia tiene dos connotaciones. Uno, ver la realidad, verla, ver el entorno, darnos cuenta, y también darnos cuenta, observarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de los impactos que tienen las decisiones que tomamos. Bueno, Sí. eso en la empresa hoy día no existe. En general, estoy hablando Sí. en general, puede haber por ahí alguna excepción, pero en general no existe. Y yo me di cuenta de eso. Entonces llegó un momento en que yo me preguntaba, bueno, ¿cómo este hombre
que es un CEO, un gerente general, formado, inteligente y tal, ¿cómo no ve lo que está a la vista? Entonces, la explicación era una sola, no es por falta de educación ni de formación, es falta de conciencia. Ese fue mi primer tema, Ya. lo que me ancló. Entonces, cuando yo hablo de hablar de gestión consciente, tiene que ver con eso. Yo al principio, mientras yo trabajaba en mi tema, a mí la organización en la que yo estaba, que era una compañía muy grande, con más de 10.000 empleados, se daba mucha formación interna. ¿Ah? Porque su cultura era muy fuerte, entonces se daba mucha formación. Y yo me fui haciendo cargo de esa parte. Entonces me fui metiendo mucho en el tema de formación, formando a los nuevos equipos, a la gente que entraba, etcétera. Y ahí yo encontré mi pasión, digamos. Y ahí empecé a ligar estas dos cosas. Entonces, al principio yo daba mucha formación técnica, por ejemplo, para ejecutivos de cuenta, ejecutivos de negocio, etcétera. Pero en cada formación que yo daba, yo fui metiendo este tema. A ver, ¿cómo esto que estoy dando yo, que puede ser algo absolutamente técnico, cómo lo hago para traspasar un poquitito, para despertar un poco a la persona? Para que vaya más allá de los números que está viendo. Entonces, esto de gestión consciente tiene que ver con eso. ¿Ah? Si hago un Ok. taller de ventas, ¿cómo hago que los vendedores sean más conscientes y se pongan en el pellejo del cliente? ¿Ya? O sea, a eso me refiero con gestión consciente, cualquier Muy cosa. interesante el tema de la gestión consciente y gracias por compartir como de dónde viene un poco tu interés y cómo Sí. surgió. Aprecio mucho que hayas compartido esa historia. Y antes de entrar más profundo en gestión consciente, yo me gustaría preguntarte, me gustaría conectarme un poquito con el problema. O sea, ¿cuál es el problema, el costo, ya sea financiero, emocional, humano? ¿Cuál es el costo de la falta de conciencia? ¿Qué ocurre en una empresa cuando no hay conciencia? Lo que ocurre, yo te lo podría resumir en una sola frase, y que es el gran problema, que es no ver a las personas. No ver a las personas. Es que las personas se han convertido en la práctica en un número. ¿Ah? Las personas se han convertido en un número. Entonces, eh, la falta de conciencia desvirtúa todo. Se supone que las empresas, otra de mis batallas o de las prédicas que yo hago es volver a lo que las empresas alguna vez fueron. ¿Ah? Las empresas, por definición, son comunidades. Deberían ser comunidades de personas en busca de un objetivo final. Las personas fuimos creadas para convivir en comunidad. Y las empresas deberían serlo. Las personas pasan la mayor parte del tiempo, más que con sus familias, casi en las empresas. Por lo tanto, debería ser ese lugar. Pero esto cambió. En algún momento, que yo lo sitúo, porque a mí, en mi trayectoria, me tocó vivir los dos. Yo viví cuando las empresas eran comunidades, de verdad, y también me tocó vivir cuando se fueron traspasando poco a poco a ser unidades de negocio, simplemente unidades de negocio. Entonces, es decir, unidades de negocio en que el foco en qué está, en los números, en obtener cifras, en obtener rentabilidad, en cumplir ciertas metas. Pero, ¿y dónde está la falta de conciencia ahí? Que el gerente o quien sea cree que eso viene del cielo. O sea, no se da cuenta de que una cifra de rentabilidad en el fondo se genera porque hay personas que la generaron. Ese link no lo hacen. Mm. Increíblemente no lo hacen. Entonces, eso es falta de conciencia. Entonces, es no ver a las personas, no ver que una empresa es una ficción jurídica y que en el fondo la empresa son personas en comunidad, o deberían serlo. Qué Pero increíble eso, porque cómo es tan interesante lo que dices, porque es como algo tan obvio que al final una empresa es una comunidad de personas trabajando de forma coordinada para conseguir ciertos objetivos. Sí, la rentabilidad es parte de lo que se busca también, así es. pero el no ver ese link que tú mencionas me parece muy interesante porque es como tan obvio y al mismo tiempo tan invisible.
Eso es, pues. Ahora esto empieza a tener derivada, lo de la falta de conciencia. Claro, a eso estaba preguntando, como las consecuencias de esto. Claro, y las consecuencias van hacia los negocios también. Si tú no ves a las personas propias, llamémoslo así, a las que trabajan contigo, por definición tampoco va a ver a las otras personas. Por ejemplo, a los clientes, por ejemplo, a los proveedores. Y ahí, ¿qué es lo que se te genera? Toda una cadena de abusos. ¿Ah? Que a nosotros se te genera toda esa cadena de abuso. Hay muchos empresarios que no son conscientes de cuando abusan de las personas, de los clientes, por ejemplo. No se dan cuenta. Creen que están haciendo negocio y la verdad es que no lo están haciendo. Eso es falta de conciencia. Entonces, este Mm. tema de los abusos, que está tan de moda ahora y toda la cosa, Sí, pues. proviene de ahí. Por ejemplo, a veces yo me juntaba en algunos talleres con gerentes y conversamos el tema del famoso lucro que ha sido tan demonizado, por Mm. ejemplo. O sea, el lucro es legítimo, absolutamente legítimo, que las personas se muevan, se movilicen por obtener una ganancia. Ok, pero hay que hacer un clic ahí. El lucro tiene que ser un lucro consciente. ¿Ah? ¿Te fijas o no? Un lucro consciente, no un lucro inconsciente. Y un lucro inconsciente es en el fondo un lucro razonable. Ahora, ¿qué es lo que es razonable? Ahora, cuando hay conciencia, todos entendemos lo que es razonable. O sea, si alguien comercializa algo, compra y vende un producto y no genera otro valor que eso, hace de intermediario, bueno, es lógico que gane. ¿Ah? Pero claro, uno podrá pensar un 20, 30% de utilidad, 40%. Este ejercicio yo lo he hecho con algunos Sí. empresarios, gerentes, y empezamos a hacer este ejercicio. ¿Cuánto es el margen razonable? Claro, 20, 30, 40, pero ¿puede ser razonable un margen del 300%? ¿Puede ser razonable un margen del 500%? Entonces, eso es inconsciencia, eso es no darse cuenta de la realidad, porque ¿qué pasa ahí? Estáis liquidando tu negocio y no te estás dando cuenta, porque las personas no son tontas y se dan cuenta, lo perciben. Es como un ejemplo que yo puse en un post que escribí hace poco, que a raíz de los comentarios que me llegan, no sé, y me llegaron en una semana varias personas que me decían que encontraban que el servicio que le estaba cobrando una compañía era muy caro. ¿Ah? Entonces decidieron renunciar a ese servicio, llamar. Entonces, claro, llaman, les cobraban 100, a poco andar empiezan a recibir llamados de vuelta, nunca antes lo habían llamado ni le habían dado pelota, digamos, ¿ah? Y lo que antes les valía 100, ahora se los dejan en 30, sin tú hacer nada, para que te quedes. Lo mismo, el mismo servicio. Entonces tú ahí la conclusión es obvia, el cliente no es tonto. Entonces el cliente, ¿qué dice? O antes me estaban esquilmando, ¿te fijas o no? ¿O me estaban robando? ¿O qué? ¿Te fijas? Entonces, eso, increíblemente, eso es falta de conciencia también. O sea, la Sí. conciencia tiene que ver con las personas que trabajan con nosotros, tiene que ver con los abusos contra los clientes, tiene que ver con cómo nos relacionamos con los proveedores. ¿Ah? Cuando una Sí. empresa grande estruja a sus proveedores y no les paga cuando les debe pagar y le aumenta los plazos y se financia a costa de sus proveedores, eso es falta de conciencia. Y a la larga eso te está perjudicando como empresario. O sea, eso es lo que yo creo profundamente. ¿Ya? ¿Por qué Ah, finalmente la falta de conciencia afecta al empresario? eh, la falta de conciencia O afecta sea, al ¿cómo eso afecta al empresario, negocio, digamos? ¿Por qué eso impacta a largo plazo al negocio? ¿Por qué? afecta a largo plazo al negocio porque como te estaba diciendo yo, los clientes lo empiezan a percibir, se empiezan a dar cuenta, Ah, se cambian de compañía, sí. se van, ya no te creen, o sea, ya no te creen, entonces la marca empieza a desvalorizarse, y eso te empieza a desprestigiar, los proveedores empiezan a hablar mal de ti, ¿te fijas o no? O sea, al final se ve afectado tu negocio, Muy interesante. al Es muy final se ve interesante porque afectado de tu alguna negocio. forma es como una dimensión invisible que muchas veces no vemos, pero que tiene consecuencias muy reales y muy medibles también. Te Sí, quería leer, Antonio, un comentario que está llegando acá. Antes de leer el comentario de Leonardo Pizarro,
quería hacerle una pregunta a la gente que nos está escuchando, para que nos dejen sus comentarios por ahí. La pregunta que le quiero dejar a la audiencia es, ¿para qué crees tú que sirve, o cuál sería la utilidad de desarrollar la conciencia en el mundo de las empresas? Esa es la pregunta que le dejo a las audiencias para que nos dejen ahí sus comentarios por el chat y lo ponemos acá en la mesa para comentarlo con Antonio. Pero la pregunta para la audiencia es, entonces, ¿qué beneficio tendría para la empresa el desarrollar un liderazgo consciente? Quería leer antes de seguir, Antonio, un comentario que hace Leonardo Pizarro. Dice, Muy bien. hola, creo que buscar solo rentabilidad sin saber que detrás de ese logro están las personas es ser cortoplacista y egoísta. El equipo inspirado es todo para el logro, dice Leonardo. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Ahora, quiero hacerte un breve comentario, que si no se me va a quedar en el tintero, porque Dale. alguien, cuando doy este discurso, alguien puede pensar que yo soy un poco antiempresa, pero Claro, es todo lo contrario. Yo siempre lo aclaro, ¿ah? Yo soy absolutamente partidario, pero ferviente partidario de la economía libre, de la libre empresa, del libre emprendimiento, de la libertad. Soy libre, claro. ¿me entiendes? ¿No? Soy Sí, libre, o sea, absolutamente. Soy muy contrario a las regulaciones, a todo este tipo de sí. cosas. Pero para que la empresa fructifique en un ambiente de libertad, ¿ah? Para que realmente, o sea, para que el sistema libre se consolide, necesitamos tener empresas sólidas, necesitamos tener empresas no desprestigiadas. Y esto que estamos comentando va en contra. Po. Y nosotros lo hemos visto acá en nuestro país Sí, como el antiempresario. Claro, tú hablas de empresario por ahí en algunos círculos y es como si estuvieras hablando de delincuente. sí, ¿Te fijas o no? exactamente. Sí, hay un prejuicio muy grande ahí. Hay un prejuicio muy grande, o sea, como si fueran chupasangre. ¿No? Entonces, lo que quiero decir es que el empresario es clave en una sociedad. Claro. Todo el emprendimiento es clave para el crecimiento de una economía, de una sociedad. Entonces, de ahí es tan importante esto, llevando esto a lo terrenal. Entonces, si no hay conciencia, si no hay un darse cuenta de los impactos que tienen tus decisiones, bueno, estamos en problema. Y para ser consciente hay que ser coherente. Hay que ser coherente entre lo que uno predica y lo que uno hace, que otra cosa es la que podríamos hablar, porque ahí hay harto paño que cortar, digamos. ¿Ah? Exactamente. Sí, Esa sí, me parece muy, muy interesante. Es como que el empresario, si es que desarrolla la conciencia, es un, es un actor clave en el desarrollo social de todo el país. así es, Entonces, absolutamente. es muy interesante porque cuando el empresario entonces desarrolla y toma conciencia de la conciencia, ¿cierto? Eso es. Puede, quizás es lo que con urgencia más necesitamos hoy día, que el actor empresarial justamente tome conciencia para que sus empresas sean comunidades muy rentables y a la vez muy conscientes que permitan la evolución positiva de una sociedad. Ujú. Y ahí, Eso, mira, sí. a propósito del comentario que hizo Pizarro, Leonardo. era Leonardo recién, él hablaba del egoísmo. ¿Ah? Eh, aquí hay dos cosas, aquí entramos un poco al fondo, porque alguien podría decir, bueno, ¿qué significa ser consciente? ¿Ah? Claro. O sea, en el fondo, ser consciente, bueno, es el darse cuenta, pero ¿cómo yo llego ahí? Es que quien te maneje a ti como empresario, no sea el señor ego, ¿ah? Que tu vida no esté al mando del señor ego, sino de eso que podríamos llamar tu ser, tu esencia, tu naturaleza original. Aquí yo utilizo varias palabras porque de repente si yo digo ser, claro, no todos lo asimilan, digamos. ¿Ah? Claro. Claro, y eso es. O sea, hoy día estamos llenos de empresas egoicas. Empresas egoicas. ¿Qué significa empresa egoica? Que están manejadas desde el ego. Y el ego, ¿cuál es el alimento del ego? El más, el afán de dominio, ¿ah? Eso. Y eso es. Entonces, eso te distorsiona todo. Hace poco, yo me encontré con un ejecutivo importante de una empresa, que es una empresa grande, multinacional,
que normalmente todos los años, yo diría que cada semestre, tienes planes de despido así parejito, ¿ah? Va despidiendo gente, entonces a la gente que ya tiene su año y que le sale un poquitito más, la va tirando para afuera y la va y si la reemplaza si es que por algunas personas más jóvenes que le salen más baratas. Normalmente esa es la política que siguen muchas empresas. Entonces, a este hombre lo habían despedido recién. Y le pregunté, oye, ¿y por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo tan mal las cosas en la empresa? Habían salido como 100 personas. Entonces, y él me dijo, no, no, la verdad es que este año, el último año, nos ha ido mejor que nunca. Pero entonces, ¿a qué se debe estos despidos? No, me dijo, es muy simple. Esta compañía compite con otra por el primer lugar. Lo que pasa es que este año, mira, la utilidad ha sido, estoy hablando de utilidades de cientos de millones de dólares, ¿ah? Empresa con utilidades importantes, pero la competencia la estaba alcanzando, o sea, estaba perdiendo un poquitito la posición ahí, lo estaban alcanzando. Entonces, eso no puede ser. Entonces, no nos puede alcanzar la competencia. Esa era la razón por la que se decidió despedir gente. Bueno, Qué eso increíble cómo la competencia de la conciencia, entonces al final es el ego. Absolutamente. O sea, Ahí está la lucha. absolutamente. Ahí está, esa es la lucha. Esa es la lucha. O sea, el ego es producto de la evolución humana. No lo podemos eliminar. Pero sí, pero no lo podemos eliminar. Además, no ha servido mucho, nos sirve como mecanismo de sobrevivencia, etcétera. Claro, tiene Pero su el lado ego luminoso también. Tiene su lado luminoso. tiene su lado luminoso. Pero el ego lo que sí podemos hacer es desactivarlo. O sea, desactivarlo, que esté ahí, pero que lo ocupemos cuando lo necesitemos, digamos, que el que lleve el mando sea lo que tú eres, ¿ah? Tu naturaleza original, eso, lo que está dentro de ti. Ah, Y ese es el Qué, camino. qué poderoso eso como de entender que al final, entonces la empresa consciente o la formación de liderazgo consciente tiene que ver con el trabajo del ego y el ego tiene una función luminosa o positiva porque nos sirve y nos ha servido, pero el punto está en cómo yo permito que también surja esa otra parte de mí naturalmente, quizás más interna, más sabia también. Eso es, Y, y eso ahí yo te es. quería preguntar, Antonio, claro, esto imagínate que lo está escuchando un empresario que nunca ha escuchado esto, que no, nunca ha escuchado esto Yo, antes, y me dice, wow, oye, sabéis que Antonio y Gabriel me caen súper bien, pero yo no entiendo nada de lo que me están diciendo, porque es el ego, qué es la dimensión más profunda. Oye, entonces, ¿cómo, bueno, cómo se podría explicar esto como con peras y manzanas en algo práctico? ¿Cómo una persona podría empezar este camino? a ver, y mira, esto de los empresarios, bueno, yo lo tengo ya asimilado. De hecho, eh, no todos te reciben de la misma forma este discurso, se requiere cierta apertura. Entonces yo capto más o menos con quién estoy hablando en función de... Claro, de repente me quedan, yo lo he dicho por ahí, cuando yo empiezo a hablar de conciencia en algunos ámbitos empresariales, a veces me quedan mirando como si me viniera bajando de un platillo volador, ¿me entiendes o no? Exactamente, ¿Ah? ¿de dónde salió este? Po? Salió este. Claro, exactamente. Ahora, yo, en función de las circunstancias, trato de aterrizarlo con esto que te he estado comentando a ti, llevándolo al tema, al tema terrenal. Ahora, ¿cómo se aterriza eso? ¿Cómo podemos llegar a tener una organización más consciente, teniendo al interior de la organización personas conscientes? Y, o sea, partiendo desde arriba, porque estos son personas. Entonces, y ahora me dirán, todas, porque aquí somos 1000 personas. No, 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 no todas, sí, o sea, lo ideal es que todas, pero esto se parte de a poco. ¿Ah? Con que tú en una organización tenga, por ejemplo, en la primera línea de gerentes, ¿ah? Con que tengas uno solo que tenga una apertura de conciencia, ya la conciencia es una energía, esto se empieza a expandir, ¿me entiendes o no? ¿Ah? Entonces, ese va contaminando a otro, porque en general arriba todos se contaminan, ¿ah? Hay un efecto contagio. Cuando tú tienes el CEO, el que está arriba, es que es un tipo, que es un ego con dos patas, digamos, ¿ah? Bueno, a poco andar, toda la primera línea que antes eran tipos normales, buenas personas y todo, todos se empiezan a contagiar y empiezan a actuar igual que el de arriba, sin darse cuenta, o sea, entran en una especie de espiral de la inconsciencia. Entonces, ¿esto cómo se echa? Hay que trabajarlo con las personas, o sea, con las personas, un trabajo personal. ¿Y en qué consiste eso? Sacar
lo mejor que la persona tiene dentro. O sea, sacar a la persona que hay dentro tuyo. Porque mira, aquí hay un drama que se deriva de esto de la falta de conciencia. Que es un drama como divertido, ¿ah? Porque yo dije alguna vez, lo voy a comentar esto con algún humorista, porque está muy bueno por una rutina, que es el drama de los personajes. Los personajes, sí. O ¿Sabes qué es lo que sea, yo creo, Antonio? Como que sí, todos estamos actuando y cumplimos roles y somos personajes en distintos lugares, distintas circunstancias, somos distintos personajes también, po. está bien, uno puede ser, a ver, uno deberíamos aspirar a ser como un buen actor, como Ya. un buen actor. Un buen actor representa en su carrera distintos roles, pero en cada rol que representa él deja su registro, deja su marca, es él. ¿Te fijas o no? Claro, es lógico, uno de repente es gerente, uno de repente es profesor, uno de repente tiene distintos roles, está bien, Sí. perfecto. Pero otra cosa es que tú seas abducido por ese rol, y dejes de ser tú, y dejes de ser tu persona. O sea, uno no debería dejar de ser A persona. ver, pero por ejemplo, si tomamos un ejemplo, un rol específico, digamos, ¿cuál podría ser? No sé, pongamos un rol de gerente, por ejemplo. Un gerente, digamos un gerente Sí, comercial, por ejemplo, así para tomar sí, un ejemplo nomás. sí, Entonces, ese es un rol y es una forma de actuar también, porque la persona se pone como el traje de gerente comercial, ¿cierto? sí, Pero ¿sabes, claro. ¿sabes lo que me llama la atención y la pregunta que me genera curiosidad es, ¿quién está detrás de ese rol? ¿Quién está detrás de ese rol? Claro, ¿cuál es la persona? Porque si el rol es como una especie como de disfraz, una forma de ser, de actuar, entonces, si yo no soy ese gerente comercial, entonces, ¿quién soy, po? Tú eres, desde mi punto de vista, tú eres una persona que está ejerciendo el rol de gerente comercial. Ah, ok, Pero, ya. pero eres una persona. Lo que te quiero decir es Claro. que, mira, hace tiempo atrás, leyendo una entrevista que se le hizo al encargado, era un arzobispo del Vaticano, ¿ah? Africano, que estaba a cargo de las relaciones con la empresa. Entonces, un periodista le pregunté, oiga, arzobispo, ¿qué es lo que más le preocupa a usted en el tema empresarial? O lo que le llama, mire, lo que a mí me preocupa y me llama la atención y no puedo entender, dijo él, es por qué una persona, un directivo de empresa que trabaja en empresa, se comporta de una forma entre el viernes por la tarde y el domingo por la tarde, y de otra muy distinta entre el lunes por la mañana y el viernes por la tarde. ¿Te fijas o no? O sea, entre el viernes por la tarde y el domingo por la tarde, mire, tú eres una persona amable, cercana, cariñosa, ¿ah? Una buena persona en general, y a partir del lunes en la mañana hasta el viernes se transforma en un perro de presa. ¿Te fijas o no? Sí, Entonces, po. bueno, eso no tiene, desde mi punto de vista, no tiene lógica. O sea, obviamente los roles tienen matices, de acuerdo, pero el tema de los personajes es un drama en las organizaciones. Y ocurre, ojo, ocurre en todos los niveles, ¿ah? Es decir, Sí. son más notorios arriba, bien, pero abajo también, de repente tú vas a un banco a hacer un trámite y el guardia del banco es un personaje. O sea, tú lo ves, se cree el general Patton. ¿Ah? Sí. O sea, es un personaje y se pasea y actúa de una forma, o es el cajero, etcétera. Entonces, esto de los personajes tiene que ver con eso. O sea, entonces, el, el ser tú, ese es el gran desafío, el ser Mm. uno. Eso es. Y al ser uno, al sacar lo mejor de ti, bueno, ahí está la conciencia. La conciencia está ahí. Cuando lo tapamos con toda esta parafernalia es cuando nos enredamos. ¿Ah? Qué Y- lindo eso, como y- y- ser tú de forma auténtica, lo entiendo yo. Es como que ahí surge quién está detrás del rol. Y ahí es cuando se produce una toma de conciencia, porque no solamente me descubro quién soy yo detrás del rol, sino que además puedo mostrarme tal cual como soy. Exactamente eso. Por Mira, ejemplo, quería leerte acá un sí, comentario de gente que está comentando. Por ejemplo, tenemos acá a Isabel Cortés. Dice algo muy, muy interesante. Dice, hola, creo que estamos hablando, esta es respuesta a la pregunta que yo hice, que la pregunta era, ¿qué pasaría si se desarrollara mayor conciencia en las organizaciones? Dice Isabel Cortés,
creo que se lograría mayor empatía hacia clientes y colaboradores. Si esta mayor empatía se tangibilizara en asegurar una mejor experiencia de clientes y de colaboradores, sin duda la empresa, los clientes, la comunidad del entorno, sociedad, se beneficiarían en varios sentidos de eso. Eso es. Ahí, un tema importante respecto a lo que dice Isabel, que ella lo toca, toca el tema de la empatía. Como yo me he especializado en el tema de formación, el verdadero aprendizaje, el verdadero aprendizaje no se genera cuando tú te focalizas en la mente, cuando tú tratas de focalizar. El verdadero aprendizaje no es cuando tú llegas a la mente de una persona. El verdadero aprendizaje se genera cuando tú llegas a la conciencia de una persona. El verdadero aprendizaje se genera cuando eso que yo quiero transmitir se asume y se mete dentro, ¿te fijas o no? Por ejemplo, Y es interesante que tú le pusiste un suspiro ahí, porque de alguna forma hay algo emocional también, po. sí, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, el tema de la empatía, que tanto se habla de la empatía. Claro. Hay que tener empatía, se hacen cursos de empatía. ¿Ah? Yo conozco gente que se ha certificado en empatía y tiene su... y ha estudiado el tema, ha leído libros de empatía. Pero la empatía, pero de hecho, la persona más empática que yo he conocido en mi vida, ¿ah? La más empática que yo he conocido en mi vida, la tengo aquí, es una persona que, muy sencilla, y que ni siquiera sabía lo que era la empatía. Nunca ¿Y había leído. se puede saber quién es? Ah, no, pero es una persona desconocida, es una Ah, persona, ya, es una persona de mi pueblo, digamos, ¿ah? ya. Pero es una persona desconocida. Pero ni siquiera sabía lo que, nunca había leído nada de la empatía. Sin embargo, la empatía la tenía en su conciencia. ¿Te fijas o Mira, no? natural. Entonces, o sea, claro, entonces, ¿de qué se trata aquí? De abrir la conciencia, de abrir la conciencia. Y ese es el camino, creo yo. Qué increíble, qué profundo y a la vez como tan práctico. El trabajo que tú haces me emociona mucho y me entusiasma para querer seguir profundizando. Yo quería, si bajamos esto a algo práctico, cuando tú haces, por ejemplo, una formación, si vamos a ejemplos súper prácticos para desarrollar la conciencia, ¿cómo, ¿cómo comienza en la práctica un taller tuyo? ¿Qué ejercicios se pueden usar justamente para desarrollar en esta dirección? Mira, eh, la metodología que sigo yo, por decirte. Ahora, esto es vivencial, absolutamente vivencial y parte de mi propia experiencia. Yo creo que el mejor aprendizaje, o sea, la mejor forma de lo que uno enseña se transmite es cuando uno lo ha experimentado. Por lo tanto, lo he experimentado. Yo enseño, yo trabajo 3 habilidades y esas 3 habilidades potenciarlas a través de 7 prácticas, ¿ya? Y las 3 habilidades clave que yo creo que son clave para efectos de abrirnos a la conciencia es, uno, aprender a detenernos, aprender a parar. Dos, aprender a observar, a ver de verdad. Y tres, aprender a transformar con conciencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer un líder? Transformar, pero con conciencia. Esas 3 cosas que están ligadas. Y eso a través... Ahora, ¿cuál es la práctica inicial? La base, autoconciencia. Tomar autoconciencia. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, responder a la pregunta de quién soy yo. ¿Quién diablo soy yo? ¿Quién soy yo? Y bueno, y ahí entramos en este tema de los personajes. Y hay que trabajar. Ahora, ¿cuál es mi forma de aproximarme a esto? ¿Ah? Principalmente sacar a las personas del personaje, buscar formas de sacar a las personas. Hay que, lo voy a decir en términos figurativos, ¿ah? Pero hay que matar al personaje, que cada persona identifique cuáles son los personajes que lo tienen atrapado y apartarlo. Y eso, la forma mejor de aproximarse a eso, lo que yo creo, es a través de trabajo vivencial corporal. ¿Ah? A través de trabajo corporal, sintiendo el cuerpo. Yo utilizo mucho el tema del movimiento corporal, Mm. el tema del baile, el tema de la risa, ¿ya? O sea, llevar a la persona a que sean ellos. Por ejemplo, la risa,
eh, cuando uno se ríe, cuando uno se ríe, ahí ya, ahí, aunque uno no lo quiera, ocurren dos cosas. Uno es uno mismo y uno está en el presente, automáticamente en el presente, y los personajes ahí se caen. ¿Ah? Si yo estoy en un grupo y nos reímos, ¿ya? Si yo estoy en un grupo y nos reímos todos, la conexión es inmediata, no hay gerente general, no hay guardia, no hay nada. O sea, hay solamente personas. Entonces, es empezar a trabajar esa forma de tal forma que a las personas les vaya cayendo, ¿quién soy? Es ¿Quién soy? increíble cómo el humor, eso me parece genial, cómo el humor baja la guardia Efectivamente, y nos eh, permite generar un clima como de igualdad en un grupo también. Y así me es. parece también es muy poderoso trabajar a través del cuerpo. ¿Ah? Eso es increíble. ¿Por qué a través del cuerpo logramos profundizar la conciencia? Porque, a ver, en primer lugar, porque el cuerpo siempre está donde está, digamos, siempre No está en el sé, presente, claro, como dice un amigo, el cuerpo no se va al futuro ni al pasado, está aquí. está aquí, siempre el cuerpo está aquí, ¿ah? No, el cuerpo no tiene rollo, todas las respuestas que nosotros podemos encontrar están, el cuerpo habla. El Sí. cuerpo habla, el cuerpo, entonces hay que saberlo escuchar. Entonces esto de la autoconciencia parte por eso, por reconocernos en el cuerpo, que somos mente, pero somos cuerpo también. Y empezar a observarnos, y empezar a escuchar. Empezar que si yo tengo que tomar empezar a tomar conciencia que si yo tengo que tomar una decisión difícil, y si yo escucho el cuerpo, de repente el cuerpo me habla y se me aprieta el estómago. Entonces, Sí. parar. ¿Y por qué diablos se me está apretando el estómago aquí? ¿Por qué me siento nervioso ante esta decisión? ¿Será lo correcto lo que voy a hacer o no? ¿Te fijas o no? Pero claro, cuando estamos en el tráfago del ego y de correr por aquí, por allá, como locos, digamos, claro, nadie le, nadie se fija en el cuerpo y toda la cosa. El cuerpo habla y habla a través de las enfermedades, habla a través de las dolencias, habla a través de las molestias, habla. Y bueno, yo creo que por ahí parte, por la autoconciencia, por la autoconciencia. Entonces, la primera estación es esa, ¿ya? Que Aprender no a sí, mirarnos. y ojo, y que no somos nuestro currículum, ¿ah? Ah, claro. Y que no Hay somos, o sea, gente que me dice, a ver, ¿quién es? ¿Sabes que yo a Antonio le preguntaba a gente, ¿y quién eres tú? Dice, ahí está en LinkedIn. no, Eso soy yo. ¿te fijas o No no? puede ser que le hemos entregado el poder Sí, de nuestra identidad más profunda a una red social, por muy grande y espectacular que sea. No puede ser que ese sea yo. claro. Entonces, un buen ejercicio es que la gente empiece a definirse, las personas empiecen a definirse, por ejemplo, primero, sin que usen datos del currículum, por ejemplo. Segundo, sin que usen datos físicos o sin que usen datos de preferencias personales. O sea, que empiecen a definirse y tú les vas sacando cáscara de esa cebolla. Entonces, al Claro, final, que yo diga, bueno, ¿qué queda ahora? ¿Qué esa queda? es una ¿Quién pregunta eres muy tú? poderosa. ¿Qué queda después de de todas las capas? ¿Qué queda después de todas las capas? Exactamente. ¿Qué queda después de todas las capas? Bueno, mira, hay muchas formas. Ahora, lo que tú hagas aquí va a depender mucho de las características que tenga el grupo que uno tenga encima. ¿Te fijas o no? Claro, claro. O sea, claro, de repente hay grupos que son personajes, Sí. personajillos, pero ya, y hay otros que tú ves que ya están más abiertos de conciencia, tú ves una cosa distinta, entonces va a depender de ese tema. Y yo Lo creo que otro, depende mucho también de estar abierto a una experiencia nueva y soltar el control, abrirse al aprendizaje, es fundamental para esto. exactamente. Ahora, cuando tú sientes que hay que abrir algo fuerte, bueno, yo trabajo a veces también mucho con el tema de la muerte, ¿ah? Mm. O sea, de la muerte, o sea, que las personas se pongan en esa circunstancia, ¿ah? Mira, yo y siempre lo comento, yo tuve 2 jefes que murieron con las botas puestas, digamos, o sea, murieron en actos de servicio. Ah, sí. Murió literalmente en la oficina de un ataque al corazón. Y que tú decís, y era un tipo que trabajaba 24/7, ¿ah? Que llegaba a las 6 de la mañana, se iba a las 11 de la noche. Entonces,
y de repente se fue. Entonces tú dices, ¿qué sentido tiene? O sea, reflexionar en eso, que los ejecutivos reflexionen en eso de qué es lo que significa vivir, ¿me entiendes o no? ¿Qué significa para mí vivir? Entonces, Eso sí, una pregunta, ya aquí estamos a un nivel profundísimo y eso me encanta, porque es como devolverle el momento de detenernos para reflexionar en las preguntas que en realidad la humanidad siempre se ha hecho. absolutamente sí, absolutamente sí. Y eso es, pues entonces, llevarlo a eso. Una vez eh, leí a un autor que a mí me encanta, creo que es uno de los pocos maestros de verdad vivos que existen, que ha escrito poco, pero de repente lo poco Es es lo que poderoso. es poderoso, que es Eckhart Tolle, ¿ah? Ah, sí. Que el autor del Poder de la Hora. Bueno, él decía que la mejor meditación que se podía hacer es darse de vez en cuando un paseo por el cementerio. Y ojalá por el cementerio de tu pueblo, donde tú conocías a la gente que está ahí. Sí. Y sentarte y mirar las lápidas y ver y pensar en las personas que están ahí. Bueno, yo hago eso de pronto y voy y es impresionante el efecto que tiene. Tú ver a gente conocida y normalmente en las lápidas está la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, digamos, y tú a veces ves, oye, este tipo que yo conocía vivió 40 años nomás y mira, ¿de qué le sirvió todo? Entonces tú ahí comparas, comparas, No, ya, claro, Antonio, esto está, pero eh, completamente te genial. fijas. Sabes que mi próximo taller voy a partir recomendándole a toda la gente que vaya a darse un paseíto al cementerio. Bueno, muy importante. Entonces eso es tomar No, yo entiendo, hay una conciencia. reflexión profunda y que me ayuda a conectar con mi identidad. ¿Qué está detrás de todos los roles? ¿Qué queda al Claro, final? y entender de que estamos viviendo, de Claro, que eso de que ahora se dice mucho, ¿ah? Porque aquí se pone en discurso de moda como que hay que equilibrar vida y trabajo, sí. ¿ah? Como si fueran dos cosas distintas. No, la vida es una. O sea, la vida es una, el trabajo es parte de la vida y la vida es parte del trabajo, es una sola cosa. Entonces, por lo tanto, si uno entiende eso, las personas tienen que ir a la empresa no a sufrir, po, tienen que ir a seguir viviendo, a vivir. O sea, tienen que ir a la empresa a disfrutar la vida, igual como la Mm, disfrutan afuera, deberían disfrutar al interior de la empresa. Pero eso está lejos de que ocurra. Cuando tú me decías los efectos de la falta de conciencia, bueno, empresa egoica, y el ego a través de qué se maneja, ¿cuál es su energía preferida? El miedo. Si tú vas a cualquier empresa hoy, a cualquiera, y te metes en sus pasillos a recorrer, la energía que predomina ahí es el miedo. Es el miedo. Las personas están con miedo. ¿Miedo a qué? Se sienten desechables. O sea, se sienten desechables. Se sienten como que en cualquier momento les puede llegar su hora de vencimiento. creo que es un buen punto. Sí, sí. Están con miedo. Y sí, Están con miedo. Y mientras no se solucione eso, todo lo demás sobra. Todo lo demás sobra. Yo hablo mucho de que lo que hoy abunda en las organizaciones es lo que yo llamo el gato pardismo. ¿Ah? A propósito de la novela El gato pardo, de hacer cosas, hacer como que cambie para que nada cambie. ¿Ah? claro. Entonces, se hacen muchas cosas al interior de las empresas. Muchas. O sea, estoy pensando ahora en empresas grandes, empresas. Entonces, tú vas por ahí y escuchas, te meten en un comité de gerentes, tú escuchas hablar de bienestar, clima organizacional, nuestro foco son las personas, lo que está de moda ahora, salario emocional. ¿Ah? Sí. Claro, claro. Pero si tú ves, por ejemplo, aquí en Chile, a las empresas que tienen mejores beneficios, que tienen un mejor, entre comillas, salario emocional, ¿cuáles son? Son las empresas que son las principales sacrificadoras de personas del sistema. Son las Mm, que sacrifican más personas. O sea, no hay un correlato entre una cosa y la otra. Entonces, mientras no se solucione el fondo, que es la conciencia, y que es poner a las personas realmente en el centro, mientras no se solucione eso, lo demás es puro adorno. sí. Yo, Antonio, quería respetar el tiempo tuyo,
que tenemos acordado para esta conversación. Y han pasado los ¿Han 45 pasado minutos. ya? Ya. Sí. Y a pesar de que el tema es apasionante y podríamos seguir conversando, me gustaría ir cerrando la conversación preguntándote, justamente hablando de la conciencia, quería preguntarte, ¿qué te llevas tú de esta conversación que tuvimos hoy? Bueno, lo que yo me llevo es que me reafirma, llamémoslo así, en el desafío, que este es el principal desafío que deberíamos tener todos los que trabajamos de alguna u otra forma en el ámbito empresarial. Todos, absolutamente todos. Y que el camino es sencillo, no es fácil. Todo lo significativo es simple. ¿Ah? El ego no tiende a creer que las cosas son complejas, pero son simples. Y Ujú. expandir la conciencia simplemente es iniciar un camino. Y ese camino es, bueno, yo te mencioné 3 habilidades y 7 prácticas, pero son cosas que uno tiene que ir practicando. Entonces, lo que yo hago normalmente cuando trabajo con personas no es enseñarles nada, sino simplemente mostrarles un camino para que lo sigan ellas. O sea, esto es como rehabilitarse. Nadie se puede rehabilitar de una adicción si primero no toma la decisión de hacerlo. Bueno, aquí es lo mismo. Yo quiero ser consciente. Bueno, sigue este camino. El Ok, camino pasa por la autoconciencia, sigue por aprender a conectar con la quietud, con el silencio, con la capacidad de generar espacio. Las empresas hoy día necesitan generar espacio, espacio, espacio para tomar decisiones, espacio para crear, etcétera. La atención plena, aprender a mirar de verdad, a mirar me sin conecto nombrar. mucho, sí, no, tan profundo, no, me conecto y me emociono con lo que compartes porque se conecta al final también creo que con un desarrollo espiritual, pero eso lo vamos a dejar para otra conversación. Antonio, Bueno, eso es. Si la gente quiere conectar contigo y saber más acerca de tu trabajo, ¿cómo puede llegar a ti? Principalmente LinkedIn, ¿ah? Ya, Que es la red en la que yo, con la que me muevo, digamos, principalmente LinkedIn, ahí podemos conectar y interactuar y todo. Y bueno, yo estoy, y lo otro a través de mi página, yo tengo una página Intexte, con X, intexte.cl, que ok, es, que es donde está lo que yo hago y toda la cosa. ¿Ah? genial. Y mi sueño, y con esto termino, es, es, crear una, es crear una comunidad. Es crear una comunidad, así como yo propongo las empresas comunidades, es crear una comunidad de profesionales que compartamos una visión relativamente similar en esto, ¿ah? Porque esto todavía es navegar un poco contra la corriente, ¿ah? Un Ok. poquitito contra la El corriente. sueño de Entonces, crear una comunidad consciente, me eso es, parece, sí, eso es. genial. ¿Mm? Yo, Antonio, te quería agradecer profundamente por el tema que pusiste acá en la mesa. Me volaste la cabeza, como dicen, como que me conectó con una inquietud que yo también justamente están haciendo ya hace varios meses en mí, que es el tema de la conciencia. Y mencionaste varias ideas que me dejaron con el corazón lleno de gratitud y te quería justamente agradecer por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ti, Gabriel, por el espacio. Y cuando quieras conversamos de nuevo. Genial, me ¿Ya? despido con mucho cariño. Listo, igual. Chao. 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 Gracias a todos por participar durante este live. Esa es justamente la idea, que estos live en vivos sean vivos. ¿Y qué lo hace vivo? Tu participación. Como la gente va dejando acá sus comentarios, la idea es que esto sea no solamente un diálogo, sino que una conversación con toda la gente que quiera participar, aprender, discutir estos temas de cómo pasar del saber al hacer y del liderazgo pragmático para impactar de forma positiva. Agradezco tu presencia en este espacio. Espero que pronto podamos seguir aprendiendo juntos en un nuevo episodio de este podcast que crece con fuerza, que se llama Sazonando tu Liderazgo. Te invito a revisar mi canal en YouTube para ver ya los más de 120 episodios que hemos grabado. Está ahí el material para ti, para tu equipo, para tu empresa. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, Sazonando tu Liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales.
en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.